Dones ministeriales son otorgados por Jesucristo. Como dice Pablo en Efesios 4, Jesús estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y los dones del Espíritu, el Espíritu Santo, es el que comunica otros dones, que son los dones de servicio, el que para servir, para diversas, el que administra, el que ayuda, en fin, toda esa clase de dones que son otorgados por el don de lenguas para la edificación personal, la profecía y esos otros que son para servicio del cuerpo, para la edificación del cuerpo. Estas tres clases de dones tienen que estar presentes. Entonces, nosotros vamos a tener que aprender a desarrollar la obra de Dios en base a los dones. La tarea de los ministerios es la de descubrir los dones de los hermanos, descubrirlas y ayudarles a edificar esos dones, a desarrollar. Como dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Y en este caso agrega que fue impartido con la imposición de manos. Cuando se nota que cuando fue reconocido, enviado Timoteo, oraron y Pablo le impuso las manos y le dio, por medio del Espíritu, el Espíritu le dio ciertos dones. Se tuvieron que después, él dice que avive el fuego del don, y en otro pasaje le dice que haga obra de evangelista. Así que eso es lo que tenemos acerca de cómo vamos a funcionar. En el futuro, es una forma bíblica y digamos neotestamentaria de que la iglesia funcione en base a los dones, tanto sean los naturales como los que son los otorgados por Dios, como los ministeriales, como los de servicio. Porque para eso son, para el cuerpo y tanto para la organización del cuerpo como para la tarea del cuerpo. No nos olvidemos que la meta que tenemos es, en lo personal, todos ser transformados a la imagen de Cristo. Y como iglesia, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo nos tiene que acompañar y guiar para descubrir los dones de cada hermano. Sería muy interesante, en el futuro creo que vamos a ir por ese lado, por ejemplo, en dos o tres familias que se reúnen en una casa. Sería bueno que tuviéramos una enumeración de cuáles son los dones que tienen cada uno de los que componen ese grupo. Y también cómo se ve él mismo, y qué don pensás que tenés. No importa si se equivoca o después no era así, pero será muy bueno que nos organicemos en base a esos dones, que son los que Dios otorgó y Jesucristo otorgaron para la edificación del cuerpo y para hacer la obra. No se olviden, y sigo insistiendo con esto, que recién estamos comenzando. Esto es como pintar un poco el panorama y después tenemos que ir viendo cómo nos guía el Espíritu en este sentido. Pero por eso se dio ese orden de hablar sobre los dones y sobre el Espíritu Santo, porque esas dos son
las columnas donde se van a sentar la forma de trabajo de la iglesia. Esa sería digamos, una respuesta a la primera pregunta. Si alguien tiene sobre esta pregunta alguna otro detalle más, si quisiera saber, bueno, esta sería la ocasión. Recuerden que tenemos que tener todos los micrófonos apagados y yo voy a dejar prendido el mío para poder responder, pero los demás que estén apagados y el que hace la pregunta, ábralo y después ciérrelo para que no haya interferencia. Bueno, si con esta no hay ninguna otra cosa, pasamos a la segunda que mandó acá Bruno. Dice, ¿qué te preguntarías vos? Ay, déjeme que no me perdí. ¿Qué te preguntarías vos acerca de todo lo que se está hablando de la iglesia en las casas? Esas dos primeras las formulé yo. Ajá. Y uno siempre espera que el maestro siempre esté atento a responder todo, ¿no? Pero se me ocurrió que realmente hacerte la pregunta en este sentido. O sea, ¿qué pregunta traerías vos? ¿Qué te preguntarías vos acerca de todo esto que Dios nos está hablando, acerca de la iglesia por las casas, ¿no? Tal vez tenés una inquietud, tenés dudas o tenés, no sé si se entiende el sentido de la pregunta, ¿no? A ver si te compliqué. Ahora sí. No, duda no tengo. Yo tengo una gran convicción de que esto es lo que el Espíritu Santo nos está mostrando para el futuro de la iglesia. Lo que sí tengo inquietud por cómo algunos hermanos pudieran interpretarlo. Yo creo que tenemos que avanzar muy lentamente, que estos cambios, para que se establezcan en nuestra manera de funcionar, nos van a llevar años. No sé cuánto, pero el tiempo va a ser en años, no es de un día para otro. Tenemos que empezar, bueno, ya estamos haciendo reuniones en las casas. Pero, por ejemplo, esto de tener en cuenta los dones y buscar la guía del Espíritu Santo para cada reunión, para cada grupo que se reúne en una casa, no está tan asentado. Yo propongo, si en cada casa que se hacen reuniones, donde se juntan 2 o 3 familias, pregúntenle al Espíritu Santo, ¿qué tiene Dios para esa casa, para ese hogar? Eso deberíamos ir empezando, porque no todas las reuniones de las casas van a ser iguales. No, tenemos que liberarnos de esa cuestión de que todos hagamos lo mismo. Todos hagamos lo que el Espíritu Santo nos dice. Con esto no quiere alimentar un espíritu de independencia, sino que tenemos que estar sumisos unos a otros y compartir lo que Dios nos está mostrando y buscar que los demás tengan el mismo sentir, el espíritu. Pero no necesariamente tenemos que tener como un manual de así se hace la reunión en la casa. Porque en una casa se puede hacer de una manera y en otra de otra, según el Espíritu Santo diga. Acuérdense que tenemos que poner en el primer lugar a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y en la casa hay una iglesia, y Jesús es la cabeza de ese hogar y es la cabeza de esa iglesia. Entonces todos tenemos que hacer eso, de buscar la guía del Espíritu Santo y hacer lo que Dios diga para esa casa. Una casa puede estar, digamos, como hipotéticamente, ¿no? Supóngase que en la casa está a una cuadra del hospital. A lo mejor Dios les muestra que tienen que trabajar con los enfermos, con los que están internados y todo eso. Y otra casa que está lejos, capaz que está en un barrio carenciado. Entonces le va a decir, hagan
hagan un comedor o hagan un lugar donde puedan darle de comer a los que no tienen. Y bueno, cada casa no es lo mismo lo que hacen en el hospital, los que van a trabajar con el hospital, que los que van a trabajar con un barrio carenciado. Y si están en un barrio de profesionales, un barrio de alto nivel social, tendrán que preguntarle, ¿cómo hacemos para que esta gente nos escuche? Para que esta gente reciba el Evangelio. Entonces, cada casa va a tener que ejercitar los dones, tiene que buscar el Espíritu Santo y hacer la obra de acuerdo a lo que Dios le diga en ese lugar. Esto trae una riqueza muy grande a la obra de la iglesia, porque pasa que entonces, si tenemos 10 o 15 casas sumando, estamos atacando, llegando a muy diversos estratos sociales, estamos llegando a muy diversas necesidades y, y estamos sirviendo a Dios de una manera más completa. Va a ser diversa la forma, pero tiene que haber unidad en el espíritu. Y eso tenemos que hacerlo dependiendo de estar en comunión unos con otros y tener no un espíritu de independencia, de supremacía, sino que tiene que haber un espíritu de sumisión y de humildad. El que hace la obra en un barrio carenciado no tiene que decir, todos tienen que hacer un comedor. Y no, porque si el otro que está en un barrio donde son todos profesionales y toda gente de otro nivel, ¿qué va a hacer un comedor? ¿Para qué va a ser un comedor? No tiene sentido. Vaya a saber lo que Dios le dice. Entonces ahí es donde tenemos esa necesidad de la dependencia del Espíritu Santo y el desarrollo de los dones. No sé si estará claro o falta algo más. Tercero, ¿por qué estuvimos tantos años sin darnos cuenta de esto? Muy buena la pregunta. Yo entiendo que Dios es más lento de lo que nos gustaría a nosotros. Y entonces Él va echando luz a medida que avanzamos. Ustedes fíjense, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que Abraham tenía 2 esposas. Después de que él fue bendecido con Isaac, él tuvo hijos con otras mujeres. En ese momento no estaba la ley de Moisés. Entonces Dios, como dice el apóstol Pablo, cuando no hay ley, no hay pecado. Pero después vino la ley de no cometerás adulterio. Sin embargo, podemos ver en los personajes del Antiguo Testamento que tranquilamente tenían 2 esposas. Y que el caso de David, ¿no? Y que no, Dios no lo toma tan gravemente como en los tiempos de Jesús. Jesús fue mucho más enfático. O sea, la luz fue viniendo de a poco, pero transcurren a veces siglos, o a veces miles de años, 1000 años, para que haya un avance o un cambio serio en la iglesia. En los últimos 2000 años, así fue. La iglesia empezó por la casa, por, como decíamos, 300 años. Después se metió adentro de los salones de los templos paganos. Y ahí se armó un lío bárbaro, surgió la inmoralidad, producto, en parte, por lo menos lo entiendo así, del contacto con los cultos paganos, de la prostitución y todo eso. La iglesia se contaminó. Hubo reacciones, como hacer el monaquismo, después hubo reacción, fíjense, 1500, no me acuerdo la fecha exacta, pero en el 1500,
Lutero recién ahí tuvo la luz de que la salvación no es por obras. Cuando la iglesia, la única iglesia que había, vendía indulgencias para el perdón de los pecados. Si uno compraba una indulgencia, ciertos pecados le eran perdonados. O hacer una misa por un pecado. Entonces, eso son obras que pretendían alcanzar la salvación. Y Lutero fue el que Dios usó para sacar a la luz la verdad de que la salvación no es por obra, que es por la fe. Y por la fe que es un don de Dios. O sea que es el Espíritu Santo que convence de pecado, es el arrepentimiento, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad cuando andamos en luz. Entonces, nuestras obras no pueden agregar al sacrificio de Cristo. Ahora, las obras no son para despreciar. Las obras son con la consecuencia de la fe. El que tiene fe en Dios tiene obras, como dice Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. Pero no está, es una equivocación haber interpretado que por las obras íbamos a ser salvos. Ahora pasaron 500 años más, como decíamos el otro día. La estructura, la organización de la iglesia no fue modificada. Sin embargo, es de mencionar que sí hubo ciertos, llamémosle así, en la historia como relámpagos, tiempos de iluminación. Por ejemplo, los cuáqueros en el siglo XVIII. Ellos no hicieron una iglesia, se reunían, los cuáqueros eran llamados también los amigos. Estaban reunidos en distintas iglesias, pero tenían una reunión donde eran los amigos que se juntaban a orar y a buscar a Dios. Ese es como un destello de luz acerca de esta forma de hacer la obra. Más adelante, yo considero nuestro avivamiento, que empezó en el año 67, 1967, lo que Dios trajo en ese avivamiento fue luz acerca de la palabra, el matrimonio, la familia, la crianza de los hijos, el trabajo, la honestidad, el hablar verdad, el señorío de Cristo. Bueno, todo un paquete de enseñanza, ¿no? Pero entre esas cosas también nos mostró el Señor que teníamos que salir del salón y hacer reuniones en las casas, que lo hemos hecho. En la iglesia de Lomas donde yo estaba, llegamos a tener 30 grupos caseros, les llamábamos grupos caseros. Yo lamento que no hayamos crecido en eso, porque lo hicimos como por 20 años, pero no tuvimos más luz acerca de que eso que nosotros llamamos grupos caseros, en realidad era una iglesia. Lo consideramos una forma y una extensión de la iglesia que se reunía en el salón los días domingos. Ahí fue nuestro error, no lo interpretamos a Dios, nos quedamos cortos. Entonces, en realidad lo que hicimos fue un avance, sí, pero fue cambiar una estructura por otra. La estructura se amplió en no limitarse al día domingo, sino que tener reuniones días de semana en la casa. Eso fue buenísimo. Lo que no caímos o no nos dimos cuenta fue que cada casa era una iglesia. Sin embargo, otros, en la década del 90, empezaron a tener esta luz, que empezaron a funcionar de esta manera, como que cada casa, cada reunión en la casa es una iglesia. Nosotros, como podemos entender, estamos como 30, 20 años atrasados, porque lamentablemente, habiendo tenido eso de los grupos caseros, no fuimos más adelante, nos quedamos. Y otros
tuvieron más luz. Por eso es la importancia de la unidad de la iglesia, porque Dios les habla a unos, les habla a otros, y la edificación es para el cuerpo. Si tenemos comunión y estamos dispuestos a recibir unos de otros, vamos a hacer la obra de Dios con más precisión en lo que Dios quiere. Pero cuando nos encerramos en una denominación, en una estructura, que las cosas tienen que ser así, como nosotros decimos, bueno, ahí ya nos separamos de la iglesia, estamos haciendo un compartimento, aunque estemos en buena relación con los demás, hacemos un compartimento y hacemos la obra de una manera. Vamos a llegar, y Dios quiera que así sea, Dios se propone eso, que la iglesia tenga esta forma para todas las denominaciones y para todos los lugares donde se extienda el Evangelio. Yo entiendo que este movimiento, de, como se les llama, de la tercera reforma, está, digamos, menguando la importancia de las denominaciones y está fortaleciendo la unidad de la Iglesia y el señorío de Cristo. Ustedes ven, pueden saber que la obra misionera que está tan fortalecida en estos últimos años deja de lado por completo las denominaciones, sea en los lugares donde se enseña sobre la obra misionera como donde se hace. Cuando estemos una familia o dos en medio de un país que hay persecución, que hay enemistad, que nos persiguen y nos quieren matar, y nos encontramos con otros creyentes, no le preguntamos, ¿vos de qué denominación? ¿Vos sos pentecostal? ¿Sos luterano? ¿Sos de la comunidad? No, eso es lo que menos importa. Si vos sos de Cristo, sí, bueno, yo también, estamos juntos y dejamos atrás lo de las denominaciones. Y como movimiento misionero, en los próximos años va a tomar un auge tremendo y va a haber una extensión del evangelio impresionante sobre los países no evangelizados. Esto va a hacer que las denominaciones vayan perdiendo su rigidez y vayan abriéndose a tener relación con otras. Entonces Dios ha estado obrando en este sentido. Los que vamos medio atrasados somos nosotros. Yo asumo la responsabilidad que me cabe, pero no con culpa, porque hemos hecho de acuerdo a la luz que teníamos. Y ahora que Dios nos arroja más luz, ahí sí sería pecado rechazar la luz que viene y no cambiar. El problema, uno de los problemas que mencioné en la otra clase, era que la estructura no tenía que ser rígida, que tenía que tener la facultad de poder modificarse. Si nosotros nos vamos a mantener rígidos en que no, la reunión tiene que ser en el salón a las 10 de la mañana y que tiene que ser así, que tiene que ser así, entonces nos separamos de la iglesia y aún lamentablemente no prestamos atención al Espíritu Santo. Entonces Dios nos está dando una luz que antes no teníamos. Y en el pasado anduvimos de acuerdo a la luz que teníamos. Eso es lo que yo entiendo que no tenemos culpa porque fuimos honestos delante de Dios. Lo que sí que fuimos medio retrasados. Otros avanzaron más rápido, pero así es el cuerpo de Cristo. Unos tienen una bendición, otros tienen otra. ¿Por qué tardamos tantos años en darnos cuenta de la pregunta? Y bueno, Dios nos tenga misericordia. ¿Por qué tardamos tanto? Dios viene hablando desde el principio de que la iglesia era la casa. Lo tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Para qué nos metimos en los templos paganos? Eso no era lo que Dios quería. ¿Para qué nos encerramos en templos cristianos? Eso no era. ¿Para qué hicimos una estructura jerárquica? Eso no era. Entonces Dios está corrigiendo los errores. Y lo está haciendo, como dije, lentamente. Para nosotros podría haber sido más rápido, pero no. Dios se toma su tiempo, ¿no?
Y la última, la 4, no sé si es la última, pero por lo menos la 4, ¿cómo se da la relación entre los hermanos de distintas casas? A mí me alegra que tengamos esta preocupación, porque creo que eso significa que efectivamente tenemos amor por la comunión entre los hermanos, ¿no? Pero no, yo creo que no hay que preocuparse. Vamos a avanzar lentamente y no vamos a dejar de hacer reuniones eh, con toda la iglesia, con todos los hermanos. Vamos a fortalecer la reunión en la casa, pero periódicamente, no sé si será una por mes, una cada 15 días, una cada 2 meses, nos vamos a juntar todos en algún lugar, puede ser un salón propio, puede ser un salón alquilado, prestado, como fuere, y hacer una reunión grande de celebración, de comunión, de estar juntos. Yo creo que una reunión como esa debería estar todo el día y estar juntos, tener comunión, tener un tiempo para la alabanza, un tiempo para compartir la palabra, tiempo para compartir la comida, para hablar unos con otros. Eso no lo vamos a dejar. Entonces vamos andando de una manera combinada. La extensión se va a dar mayormente a través de las casas, porque es más fácil lograr que una persona que no es creyente todavía venga a una casa a comer o a estar juntos. Y es más difícil que entren a un salón con forma de cruz, la cruz en la punta, que es una iglesia que la gente muchas veces está rechazando esto de la iglesia porque confunde el salón con la iglesia. Y nosotros le mostramos lo que es la iglesia: es tener comunión, estar juntos, estar en una casa y que Jesús está en medio nuestro. Ahí está nuestra fortaleza, que Jesús está en medio nuestro. Y entonces así va a ir manejándose el asunto. Por eso les digo, no tengan temor, no vamos a estar volteando todo, no vamos a estar haciendo autoritarios y decir, nunca más reunión en el salón. Eso sería una barbaridad. Tampoco vamos a estar diciendo, todas las reuniones tienen que ser en el salón, ni una cosa ni la otra. Vamos a ir siguiendo el Espíritu Santo y vamos a tener una sana relación entre ambas cosas, o más, ¿no es cierto? En aquellos tiempos del avivamiento, que yo les cuento, en las décadas del 80, 90, teníamos reuniones grandísimas, como de 500 personas, pero en un parque que hay en Buenos Aires, que tiene como 300 hectáreas. Y los días domingos íbamos todos en micros de distintos puntos y nos juntábamos ahí debajo de ciertos árboles que ya teníamos determinados y teníamos todo el día ahí, como un picnic. Y ahí predicábamos el Evangelio. Y ahí algunas personas se han convertido a través de esos picnics. Bueno, abajo un árbol, bajo los árboles. En verano hacíamos eso. Entonces, los salones en ese momento, en las distintas localidades, quedaban cerrados, porque los hermanos son la iglesia, y los hermanos estaban en otro lado, esa no era la iglesia del salón. Entonces, esta elasticidad tenemos que ejercitarnos, ¿cierto? Cómo se relacionan los hermanos de distintas casas. Y no sé si hay una más, no encuentro otra. Hay una que dice 15-15, no sé qué es. Si es una pregunta o qué. No entiendes por qué salió eso, pero bueno, no importa. Por ahora, Miguel, sí. la fecha en que Lutero recibe esa revelación. 1515 fue, 1515.
Sí, bueno, yo sé que fue un 31 de octubre donde se armó el lío, porque mi cumpleaños es el 30 y siempre me lo acuerdo por eso, porque fue el 31 de octubre de 1515, entonces. No me acordaba de esa fecha. Eh, algo más, si no está escrita, no importa, háganla así, abran el micrófono y háganla, que todos escuchamos. Amílcar, no te había visto. Estabas tapado por los mensajes. Me alegro verte, querido hermano. Me alegro verte. Bueno, sí, sí. ¿Qué tal? Dios le bendiga. Bueno, un gusto, un gusto. Un abrazo acá por el Zoom. Igualmente. Para todos. Agregando un poquito, este tema de las casas, también va a tener muchas demandas para nosotros. Vamos a tener que tener gente en la casa, tenemos que estar dispuestos a que la casa sea el lugar donde se sirve al Señor. Eso trae a veces en la práctica inconvenientes. La casa puede ser que quede desordenada o con ciertas consecuencias por haber estado mucha gente junta. No vamos a hacer grupos muy grandes. Algunos dicen de 10 personas. A mí 10 personas me parece poco porque podrían ser 2 familias solas. Yo diría que 3 o 4. Me parece que 20 ya es un número demasiado grande. Pero entre 15 y 20, ahí podríamos hacer que alguna de esas familias que se reúnen ahí abra su propia casa y se separen de estos y entonces empiecen a buscar gente nueva en otro barrio. Así podemos llenar todo Venado Tuerto con los barrios, en distintos barrios, ¿no es cierto? Siempre abrir la casa para esto es un compromiso, hay que estar ordenado, hay que saber que a tal hora vienen los hermanos, todo tiene que estar en orden, tenemos que a veces tolerar ciertas prolijidades, los niños que son a veces los que o rompen un vaso o sucede alguna cosa así. Si nos vamos a estar quejando porque vienen los hermanos, mejor que no lo hagamos. Tiene que ser el Salmo 100, dice, servir a Dios con alegría. Bueno, en el servicio al Señor trae gozo. Jesús lo dijo, la palabra lo dice, cuando volvieron los discípulos, los 70 que Jesús mandó, dice que volvieron con gozo. Cuando uno sirve al Señor, puede ser que salga desanimado, triste, sin ánimo, sin fuerza, y de repente no sabe de dónde, viene del Espíritu Santo, la capacidad de ayudar, de consolar, de dar palabras, y cuando vuelve, vuelve con gozo, vuelve fortalecido. Es la obra del Espíritu. Si nosotros vamos a servir a Dios, así como estamos, Dios nos va a fortalecer. El que abre su casa para servir a Dios, ¿recuerdan aquel acontecimiento tan glorioso del Antiguo Testamento? Cuando David transportaba el arca y hicieron un intervalo, un lugar, sucedió un contratiempo. Entonces el arca la dejaron en la casa de una persona. Y mientras el arca estuvo en la casa de esa persona, esa familia fue tremendamente bendecida. Después llegó el momento que David hizo las cosas bien y llevaron el arca hasta Jerusalén. No es que se perdió la bendición, pero el tener el arca
fue un privilegio y una bendición muy grande para esa familia, el tener nuestra casa, que al final de cuentas, si lo analizamos bien, no es nuestra, es de Dios, y la ponemos al servicio de Dios, que es el dueño. Entonces se cumple un círculo muy bendito, y Dios nos va a bendecir mucho, porque ponemos lo que tenemos a la disposición del Señor, la casa, el auto, la familia, la comodidad, todo. Eso es una demanda que trae esta visión también, ¿no? Bueno, yo quería comentarte, Miguel, Nora, que acá hay varios candidatos, ya que están dispuestos a abrir su hogar, a ofrecer sus casas, así que yo les felicito. Y bueno, estoy leyendo un libro que les recomiendo, que está muy empapado, muy relacionado con el tema que estamos tratando, que es Reconsiderando el Odre, de Frank Viola. Yo creo que a algunos se los he mandado, y quien quiera yo se los puedo mandar vía WhatsApp. Yo les recomiendo que lo lean. Y ahí hay un capítulo que habla de la Santa Cena. La verdad que nunca escuché o leí tan interesante lo que significaba la Santa Cena. Y en esa iglesia primitiva, que era por las casas, esa Santa Cena se desarrollaba en una casa común y corriente, como la de ustedes, como la mía, sencilla, con gente sencilla, sin sacerdotes, sin púlpito, sin la autoridad eclesiástica, un sacerdote que tenga que dar la Santa Cena, sin vestiduras especiales. Era gente común, en una casa común y corriente, y que la desarrollaba en ese momento de la Santa Cena, de la Eucaristía, que llaman los católicos, en el contexto de una comida, de una comida común, normal, común y corriente. Podía ser un asado, como qué sé yo, unas pizzas. Bueno, en un momento se bendecía el pan y el vino. Y ahí resalta el libro tanto, habla de una manera tan particular que a mí me impresionó, que dice que esa casa era honrada por ese acto, que era un acto, era la Santa Cena del Pacto, como le llamaba él. Esa casa era gratamente honrada porque se desarrollaba ahí, en esa casa común y corriente, la Santa Cena, se bendecía el pan y se bendecía el vino. No nos olvidemos de eso cuando nos reunamos, ¿no? Así que, hermanos, la casa de ustedes va a ser honrada, gratamente, ¿no? Como lo es la mía, cada vez que nos juntamos, la casa de Amílcar, la casa de... la verdad que nosotros estamos teniendo reuniones muy lindas donde Dios nos está sorprendiendo cada domingo. Nos juntamos ahí con los Carini, con los Bertoletti, y la verdad que Dios no sé cómo hace, pero el Espíritu Santo nos trae la canción justa, la palabra justa, la reflexión justa. Y yo digo, estoy maravillado de lo que estoy aprendiendo, a lo que significa depender del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, yo soy un bebé, estoy, no sé, en jardín, en ese sentido. Y bueno, cada día estoy tratando de aprender de esto. Así que bueno, queremos comentarte, Miguel, que hay varios candidatos ya para, por lo menos en nuestra ciudad, para que están dispuestos, gente muy joven, a abrir sus casas y a honrar a Dios con ese lugar. Yo creo que Daniel podría aportar algo. Daniel Vilche, ¿dónde está Daniel Vilche? Ah, ya. Daniel, ¿por qué nos contás un poco cómo están en este momento haciendo la obra ahí en Bedia? Porque nos interesa y nos puede ser de bendición para todos lo que podés contarnos, ¿no? Hola, ¿qué tal a todos? Sí, a nosotros nos está pasando desde el año pasado, va a suceder que el Señor Perdóname, habla más fuerte o acércate más a la computadora porque no se escucha muy bien. Hablaba más fuerte que no te escucho.
nosotros nos está pasando desde el año pasado. El Señor empezó a abrir puertas de casa, pero de gente, empezó con una familia, uno o dos, gente que no conoce, y que de una u otra manera, a través de algún hermano, o bueno, en algún momento vendiendo pan por la calle, le propusimos o nos propusieron estas personas, estos hermanos nuevos, que les visitemos, que querían escuchar la palabra. Y eso es, por lo menos para mí, muy sorprendente porque de alguna manera tenemos que atender a la gente y bueno, hacen falta obreros también, porque la última familia es de un pueblo de acá de Alberdi, a 30 kilómetros. Y hay otra familia, que es una familia que vinieron a vivir a un pueblo a 10 kilómetros, de Alem, se llama Alem el pueblo, y vinieron de Buenos Aires, de Banfield. La verdad que yo te había comentado, Miguel. Así que ellos ya se instalaron en esta localidad y bueno, a veces tenemos que organizarnos y orar y buscar a Dios porque ellos nos esperan. Así que, y bueno, cuando estamos ahí, ha movilizado también a, dentro de los pocos que somos, a matrimonios y hermanos jóvenes que bueno, tenían ese deseo de servir y con mucha, eh, con más, a ver cómo decirlo, eh, o sea, la misma situación a la que el Señor nos lleva a tener que atender a los nuevos, también llevó a muchos hermanos a tener que arremangarse y bueno, empezar a colaborar. De alguna manera tratamos siempre de dividirnos. Darío por ahí suele ir con algún matrimonio y bueno, van empezando también los más jóvenes a participar y a servir al Señor. Y después entre nosotros, qué sé yo, acá Bedia siempre fue, al ser una localidad relativamente chica, siempre hubo esa relación entre hermanos de visitarnos, de comer juntos, de algo muy sencillo, con mucha sencillez, hacer las distancias más cortas, y también el pueblo es así, es un poco, no sé, hay gente sencilla por sí. Entonces, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a vivir en Venado Tuerto, que se nota la diferencia social que hay en aquel que tiene mucho dinero en relación a aquel que no es un trabajador, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, estamos viviendo eso, ¿no? La verdad que cosas maravillosas, porque nosotros oramos por los nuevos y Dios hace la obra. Por ejemplo, en esta familia de Banfield, ellos se vinieron a vivir a Alem con la promesa bueno, de un político en la localidad de que iban a tener futuro, y ellos se vinieron con una mano adelante y otra atrás de Banfield. Es una pareja con el hijo y la mamá de uno de los dos que están en pareja. Y bueno, él empezó con problemas psiquiátricos, hay una historia bastante larga detrás, porque este muchacho tiene una ONG, creó, para trabajar con adictos. Y ellos se montaron en Entre Ríos, montaron todo la mamá de este muchacho vendió una propiedad para montar todo lo que hace la infraestructura y tener el lugar en condiciones.
y tenían ya como unos cuantos jóvenes con problemas de adicciones para rehabilitar, y empezó la pandemia y no pudieron hacer más nada, o sea, se cayó todo eso. Entonces, desde acá del distrito, lo habían contactado con algún político, y bueno, este hombre nos invitó a venir a NEM para que rehicieran su vida. Medio que eso fue de un mes, porque el municipio les empezó a ayudar a pagar el alquiler, pero este chico entró en un cuadro de depresión, con problemas psiquiátricos, y al ser una familia nueva en el pueblo, porque es un pueblo de 6.000 habitantes, él salía a hacer cosas, a vender cosas, y bueno, sin medicación, como que le empezaron a tener miedo en el pueblo, y lo empezaron a tomar por loco. Así que en ese trajín, este muchacho que se llama Diego va con la mujer al hospital, viene acá al hospital de Bedia, y se encuentra con una hermana de la iglesia, y esta hermana dice, bueno, le habló del Señor, y le habló también de nosotros, que llegado el caso nosotros estábamos dispuestos a visitarlo. Así que ellos dijeron que sí, y ahí empezó, fuimos un día y bueno, nos miraba de reojo este chico, imagínense, sin medicación, balbuceaba. eh, la mamá de Diego y la mujer de Diego, muy abiertas a escuchar la palabra. La mujer de Diego ya es bautizada, pero apartada hace años. Y bueno, resulta que esa casa donde alquilaban, el dueño les pidió que se fueran, porque él no quería tener problemas con el otro. Les dijo, váyanse del pueblo porque nadie les va a alquilar casa. Con la lectura que tenés, Diego, bueno, le habló muy mal. La cuestión es que nosotros empezamos a ir y le dijimos que si ellos le daban lugar al Señor, y empezaban a orar, a leer la palabra, Dios no los iba a dejar, Dios se iba a ocupar de ellos. Y bueno, cuando le decíamos eso, un poco también a ver qué hacía el Señor, porque siempre pasa, ¿no? Uno dice cosas que el Señor puede hacer y después hay que esperar que Dios las haga. Así que, bueno, empezó una relación, fuimos a la segunda, tercera vez creo, tenían que irse de esa casa, y la mamá de Diego contactó a una persona acá en Alem, que es el dueño de la casa, la contactó a la mamá de Diego para decirle que se fueran a vivir a una casa que él tenía, porque él vive en San Luis y la tiene desocupada. Vivía la mamá que había fallecido. Váyanse a vivir. Entonces Norma, que es la mamá de Diego, le preguntó, ¿y cómo es el tema del alquiler? No, dice, váyanse a vivir. ¿Pero cómo ir a vivir? Nosotros queremos pagar el alquiler, como estamos pagando en esta otra casa. No, dice, váyanse a vivir, lo único que les pido es que la refaccionen. Entonces, esas fueron contestaciones de Dios, y respaldo del Señor. Y bueno, ahora ellos están juntados, y se quieren casar, y quieren recibir la bendición de Dios. Así que bueno, nosotros tratamos de ir siempre detrás del Espíritu Santo, a veces no nos sale del todo, pero eso es lo que vos decías recién, Gustavo, y bueno, lo que sabemos todos, ¿no? Que el Señor tiene que, tiene que guiarnos, y es un tiempo diferente. Y así Dios está haciendo también. Imagínense, hermanos, que acá en Bedia hay como hay dos familias más. En una de las familias, una joven había estado en el hospital, la doparon porque no sabían qué hacer los médicos, le dieron el alta, ella perdía el conocimiento en la calle y no la podían tener entre 6 policías, por eso en el hospital de acá de Bedia la doparon y le dieron el alta. Resulta que esta chica es sobrina de Inés, una señora grande que ya desde el año pasado dispuso su casa para que vayamos a compartir la palabra.
Y bueno, Inés nos pidió ayuda, si podíamos ir, y yo digo, bueno, se descompone y pierde conocimiento, esto es algo espiritual, ¿no? Más allá de cualquier otro problema de salud. Y también el Señor obró ahí, la hizo libre a esta chica, y ahora se fueron a vivir con el marido. Tienen 20 años los dos, son jovencitos, Alberdi. Y ellos se quieren casar y quieren tener relación con nosotros, así que los tenemos que ir a ver. Y bueno, están los suegros de ella también. Después hay otra señora grande, que también es de Alberdi. Hay una familia en un tambo allá son como a 100 kilómetros, en Pinto. Y hay otra familia más donde viven los padres con los hijos y los nietos. Son como, no sé, 12, 13 personas. Y ellos son de Beria. Y bueno, gente que quiere buscar a Dios en este tiempo, ¿no? Y se dificulta porque también a veces uno tiene sus propios sus trabajos, la familia, y bueno, tenemos que hacer un doble esfuerzo para poder estar con estos hermanos nuevos. Eso es un poco bien, hermanos, ¿no? Hay algo muy importante que destacar en lo que está contando Daniel, es que él está haciendo algo distinto que deberíamos también incluir que es el de empezar en una casa donde no son creyentes. Nosotros estamos hablando de reuniones en casas de los que somos creyentes, de los hermanos. Pero también está esta otra variante muy importante que está ejercitando fuertemente Daniel, es que él está empezando obras en casas con personas que todavía no se han entregado a Cristo, y entonces ese es un trabajo evangelístico muy fuerte, con la idea de que en el futuro, en esa casa de esa gente, claro, llevará tiempo, ese es el tema. Se puede hacer una reunión de 2 o 3 familias de ese pueblo o de ese barrio, o lo que fuera, y de ahí se van a empezar a multiplicar también. Ahora, yo insisto en que tenemos que incluir esto que está haciendo Daniel, que no tenemos que hablar de la reunión en casa, de la iglesia en casa, solamente cuando nos reunimos, los que somos todos hermanos, porque la idea es invitar a otros a esta reunión que no son creyentes todavía, si no, no tendría mucho sentido. Pero lo que está haciendo Daniel es también muy importante, de que a alguna persona le digamos, si vamos nosotros o alguno de nosotros a la casa de él y empezamos reuniones ahí, porque esa es una forma muy importante de crecimiento, de extensión del Evangelio. Así que cuando hablamos, tengamos en cuenta esto que está haciendo Daniel, porque es parte de esta nueva visión que estamos tratando de captar, de entender, ¿no es cierto? Muy importante. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Si no, el próximo viernes vamos a empezar con las primeras páginas de ese libro que ya han mandado, donde el título de ese capítulo es 15 tesis para la renovación de la iglesia o la transformación de la iglesia. Y vamos a empezar esos puntos, a mirarlos y tratar de entenderlos. Algunas de esas cosas que dice ya las hemos mencionado acá, pero bueno, la repetición no viene de más. Una cosa, insisto, en que esto nos va a llevar tiempo, que no estemos apurados, que no estemos presionados,
que nos hemos desesperado por hacer esto, sino que tengamos que hacerlo en paz. Y siempre recuerden, el Espíritu Santo tiene que ir delante de nosotros. Como hizo Moisés, cuando él tenía que salir, le dijo a Dios, si tú no vas delante nuestro, nosotros no salimos. No nos apresuremos, no inventemos, no hagamos más allá de lo que el Espíritu Santo nos diga, porque bastante importancia tenemos que darle lo que nos dice el Señor por medio de su Espíritu. Así que no estoy frenando el crecimiento, pero sí estoy tratando de que sea hecho en paz, sin presiones, sin desesperación, sin cifras, sin números, sin metas. Nuestra meta es Cristo. Y eso no lo vamos a cambiar. Y el Señor es la cabeza de la iglesia. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Entonces, cada vez más vamos a darle primacía y superioridad al Señor, que es la cabeza de la iglesia, y nosotros vamos a servir. Gustavo, ¿tenés algo más? ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Si no, vamos terminando. Yo anhelaría, Amílcar, que vos nos regales una canción para terminar. ¿Puede ser? ¿Tener la guitarra cerca? Yo siempre tener la guitarra cerca. Sí, la acomodamos en un ratito. Dale, por favor. Cantanos algo, que cantamos todos al Señor. Silencial tuyo, Miguel. ¿Cómo? Silencial tuyo, así se escucha bien. Sí. Ahí viene Amica con su guitarra. Bueno, con esta canción terminamos esta noche, hermano. En el celular, hijo. El mío, tráemelo. Lo necesito. Para afilar tu guitarra, para afilar. Sí. Sí. Esto se afila con una... Habitar en tu presencia. Vengo ahora para que crezcas tú.
cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Señor. Quiero menguar para que crezcas tú. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Gracias, Dios le bendiga, Dios le bendiga. No faltes nunca, Milka. Espera, ahí están Marcos y Abigail acá. Chao, buenas noches. Chao, querida. Acá están Marcos y Abigail. Apagalo, por favor.